Vamos a empezar a grabar. Nos corresponde ver el tema número 4 del curso PC 240, Mate Financiera, que es el tema de anualidades compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre una anualidad compuesta y una anualidad simple? La verdad es una sola. Y es que en las anualidades simples nosotros conocíamos que la tasa de interés, por ejemplo, si nos decía que era mensual, la frecuencia de pago era mensual. En esta no. En las anualidades compuestas, van a ser diferentes. ¿Qué tenemos de diferente? Que nos pueden dar la tasa anual y la frecuencia de capitalización es mensual, o es trimestral, o es quincenal o diaria. Entonces, la diferencia entre las anualidades simples y las anualidades compuestas es que la frecuencia de capitalización o de pagos periódicos no coincide con la frecuencia de intereses de la anualidad. Entonces, vamos a tener una tasa de interés anual o trimestral y unos pagos mensuales. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, lo que hicimos cuando sacamos las tasas equivalentes. Lo que vamos a hacer es pasar la tasa a una tasa que a nosotros coincida tanto la frecuencia de capitalización de intereses como la frecuencia de pago. Esa es la única diferencia. Lo demás van a ser las mismas fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos que dice, por ejemplo, en el caso de una anualidad en la cual coincide la frecuencia de capitalización de los intereses y la frecuencia de pago de la misma. Entonces, se trataría de una anualidad así. Pero, por ejemplo, acá, la frecuencia de capitalización son 4, o sea, son trimestrales. Y la frecuencia de pago, es 1. Entonces, en ese caso, tenemos que convertirlo. Ahí es donde entra una anualidad compuesta. Ve, por ejemplo, la frecuencia de capitalización puede ser 1 y la frecuencia de pago puede ser bimensual. O esta, donde tenemos una frecuencia trimestral y una frecuencia de pago mensual. Entonces, esa es la única diferencia que va a haber con respecto a los ejercicios que vamos a ver. Que primero vamos a tener que convertir la tasa de interés a lo que nosotros vamos a, digamos, a equiparar la frecuencia de capitalización con la frecuencia de pago. Es lo único. ¿En dónde se vio eso? Bueno, en el capítulo número 3, donde vimos tasas equivalentes. Además de eso, van a haber unos ejercicios muy simples de anualidades perpetuas. ¿Qué es una anualidad perpetua? Es una serie de pagos que se hacen indefinidamente, de por vida. Por ejemplo, las pólizas. Usted no sabe hasta cuándo va a vivir. O sea, la póliza le va a seguir cubriendo hasta que usted se muera. Entonces, en ese momento, lo que se dice es que hay una anualidad perpetua. Una anualidad perpetua. O sea, que siempre vamos a calcular la anualidad. Bueno, pero mucha gente me dice, sí, pero tiene fin. Sí, sí, en realidad sí tiene fin. Lo que pasa es que ese fin no lo conocemos. Entonces, no les voy a enseñar la parte matemática, sino la fórmula. Y aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice? Que si yo quiero sacar el valor presente de una anualidad perpetua, lo que hacemos es dividir el pago periódico entre la tasa de interés. Esa es, digamos, la fórmula más sencilla, ¿verdad? Ahora bien,
Recuérdense que las anualidades podrían ser anticipadas o vencidas, ¿verdad? Entonces, hay un tratamiento para eso, ¿verdad? Entonces, para el caso en que las perpetuidades o las anualidades sean anticipadas, su diferencia con las vencidas es el pago de más que ocurre en un tiempo cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una cuota en el tiempo cero. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una anualidad perpetua anticipada, nosotros vamos a utilizar la fórmula agregándole un pago periódico. O si quieren sacarlo a través de la forma de capitalización, podría ser el pago periódico por 1 más I dividido entre I, que es exactamente igual. Ok, entonces, si tenemos normal que calcular una anualidad, ¿verdad? De aquí, una renta perpetua. Queremos calcular el valor futuro, entonces, ve que tenemos acá, que esto tiende al infinito y por lo tanto, entonces, al tender al infinito, lo que nosotros podemos es reducir la fórmula a esta, ¿verdad? Entonces, recuerden, si queremos encontrar el valor presente de una perpetuidad, lo tenemos acá, que sería esta forma. Si eventualmente queremos que sea anticipada, la diferencia es que le vamos a agregar un pago, una cuota en el periodo cero, ¿verdad? Y eventualmente, si es diferida, ya sean vencidas o anticipadas, entonces vamos a utilizar esto. Si fuera vencida, recuérdense que es diferida, pero ya sea vencida o anticipada, entonces una diferida va a haber un periodo diferido, o sea, un tiempo en donde le van a dar un periodo de gracia, ¿verdad? Entonces usamos esta. Si es anticipada, entonces vamos a agregarle este factor 1 más I a la fórmula. ¿Ok? Mantenemos la parte diferida, pero tenemos una parte anticipada, ¿verdad? Entonces va a ser, si necesitamos encontrar el valor presente de eso, entonces, si es anticipada, le agregamos el factor 1 más I. Eso es todo lo que cambia. Y el último temita de esto se llama costo capitalizado. Vamos a ver, ¿cuándo usamos el costo capitalizado? En muchos proyectos y principalmente financieros, nosotros tenemos que reemplazar equipos. Entonces, los equipos van a depender de una vida útil. Y nosotros lo que nos interesa es, bueno, determinar el costo. Y eso se hace con traerlo a valor presente, ¿verdad? A través del costo capitalizado, que no es nada más ni nada menos que lo siguiente. Se simboliza con CC. Si ustedes ven algún examen CC o algo, significa el costo capitalizado de un activo. ¿Cómo se calcula eso? Es el costo inicial más el valor presente de un número ilimitado de costos de reemplazo y mantenimiento. Entonces, lo que se hace es una perpetuidad que lo que vamos a hacer es encontrar, digamos, los valores y traerlos a valor presente, ¿verdad? Entonces, hay una situación especial y es que cuando ustedes vayan a calcular, el costo inicial, perdón, el costo de capitalización, costo capitalizado, si ustedes, el costo inicial es igual al costo de reposición, o sea, el costo en que vamos a reponer el equipo, nosotros utilizaríamos esta fórmula. Costo inicial lo traemos a valor presente, 1 más I elevado a n menos 1 y le agregamos el costo inicial. Pero si el costo inicial es diferente al costo de reposición, lo que hacemos es traer los pagos periódicos
a valor presente y le sumamos el costo inicial. Ve que la diferencia está en esto, ¿verdad? En que si es igual al costo de reposición, utilizamos el costo inicial. Si no es así, lo que vamos a poner es el caso de el pago periódico. Esto es un costo capitalizado, es muy útil, principalmente en las empresas que manejan inventarios, equipos y todo, y eso le va a dar una certeza bastante al empresario. ¿Alguna duda con respecto al material teórico? Oh, No. Entonces, vea, resumiendo, la única diferencia que hay entre las anualidades simples y las anualidades compuestas es que las frecuencias de pago y capitalización no son iguales. Entonces, cuando no son iguales, ustedes tienen que convertir la tasa de interés. Tienen que convertirla, ¿verdad? Porque esa es la tasa que van a utilizar para efectos de el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ustedes no convierten la tasa de interés? Entonces, lo que estarían haciendo es resolviendo a través de una anualidad simple y no una anualidad compuesta. Eso es uno de los dilemas porque ustedes tienen que manejarlo. Por ahí, cuando vean el otro quiz, se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre una anualidad simple y una anualidad compuesta. Okay. Después de eso, los términos que se ingresaron fue el hecho de costo capitalizado, o costo capitalizable, y lo que son las perpetuidades, ¿verdad? Que no tienen, digamos, mayor utilización en cuanto a cambios de fórmula, sino que son formas muy específicas que vamos a utilizar, que no hemos estado viendo, pero que son importantes manejar. Entonces, como le dije, vamos a trabajar resolviendo algunos ejercicios, después van a hacer un trabajo grupal y después vamos a manejar una tarea para la próxima semana. Entonces, alguien que me lea el primer ejercicio. ¿me escucha, profe? Sí, claro. Encontrar el valor actual de un conjunto de pagos de 50,000 semestrales vencidos que deben pagarse 6 años consecutivos. Si el primer pago debe efectuarse dentro de 3 años y la tasa efectiva es del 8% anual. Okay. Entonces, vamos a ver para que vayamos identificando. En primer lugar, lo que nos dicen es valor actual. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Vamos a encontrar valor futuro o valor actual. Segundo, dice, ¿cómo deben pagarse? Semestralmente. Okay, entonces nos dice que lo vamos a pagar semestralmente. Pero la tasa efectiva que nos da es anual. Es que la tasa efectiva es anual. Ya ahí tenemos un problema. Entonces, al darnos la tasa anual, entonces ya ahí tenemos problema. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente podría decir, ah, sí, es un 8%, entonces si es anual, la dividimos entre 2, porque los pagos son semestrales. No. Recuérdense que la tasa efectiva es una cosa, la tasa nominal es otra cosa. Y hay otra condición más. Dice que el primer pago debe realizarse dentro de 3 años. ¿Ok? Debe hacerse dentro de 3 años. ¿Qué significa eso? Que hay un periodo diferido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vea cómo tienen que ir analizando el problema. El problema no se analiza si no lo han podido leer, no lo han podido interpretar. ¿Cuál es la diferencia entre la anualidad simple y la anualidad compuesta? Es que los pagos son semestrales, o sea, la frecuencia de pagos es semestral, pero la frecuencia de
capitalización de el interés es anual. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a dejar de compartir y no sé si están viendo. Sí, profesor. ¿Se ve? Ok. Es para poderla resolver. Entonces, vamos a ver. Entonces, dice encontrar el valor actual. Entonces, recuérdense aquí, vamos con la 1. ¿Ok? El valor actual. Entonces, el valor actual o el valor presente o C, como quieran verlo, de una anualidad, recuérdense que era R, teníamos un factor. ¿Sí? Ese factor era 1 menos 1 más J entre M. ¿Ok? Si teníamos que traerlo a valor presente, menos N por M, dividido entre J entre M. Eso era si fuera una anualidad vencida, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un periodo anticipado, ¿verdad? Entonces, recuerden que si hay un periodo, pero diferido, entonces ustedes tienen que traerlo a valor presente, ¿verdad? ¿Ok? Si fuera simple, entonces nada más aplicamos esa fórmula. El problema es que en este momento no sabemos cuál tasa de interés es la que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es convertir la tasa de interés. Los pagos, ¿cómo eran? Semestrales, ¿cierto? Y la tasa era efectiva anual. Efectiva anual era un 8%. Entonces, la tasa que vamos a aplicar va a ser la que después salga de esa operación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar la tasa. Entonces, tenemos 1 más I, ¿ok? Recuerden que para quitar ese 2 lo multiplicamos por 1/2. Entonces, 1/2 lo que nos iba a dar era la raíz de 1.08, ¿verdad? Entonces, tenemos la raíz de 1.08. ¿Ok? Y a eso le quitábamos 1, ¿verdad? Y a lo que nos daba eso le quitábamos 1, que era el despeje de esto. ¿Ok? Y ahí lo que nos da es que la tasa de interés es un 3,92%. Voy a ponerle 5 decimales. ¿Ok? De 0,39. Si ustedes lo multiplican por 100, entonces eso le va, que es lo mismo que un 3,923%. ¿Ok? Esa es la única diferencia que tiene. Lo demás es exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que si para encontrar el valor presente es igual al pago periódico. En este caso, los pagos periódicos eran de 50,000. ¿Ok? Y lo multiplicamos por el factor 1, 1 más. ¿Ve? Aquí es donde vamos a utilizar la tasa de interés, que va a ser 0,03923. ¿Ok? ¿Ok? Y es lo mismo, era dividido, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. En la línea de tiempo-valor, lo que nos decía era encontrar el valor actual de un conjunto de pagos de 50,000 semestrales vencidos que deben pagarse 6 años consecutivos. O sea, aquí tenemos 6 años consecutivos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años consecutivos. ¿Ok? Entonces, si son semestrales, entonces si yo quiero traerlo a valor presente acá, entonces lo que hacemos es semestrales 2 por los 6 años, ¿verdad? 2 por los 6 años. ¿Ok? Y lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés. ¿Ok? Y recuerden que el periodo de gracia dice que
si el primer pago debe efectuarse dentro de 3 años. Entonces, si debe efectuarse aquí, entonces aquí tendríamos 2 semestres, aquí tendríamos 2 semestres y aquí tendríamos un semestre nada más, porque el pago lo voy a hacer el segundo semestre. Entonces lo traigo a valor presente, el periodo diferido serían 5 periodos. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos el valor presente de eso. ¿Verdad? ¿Cuánto nos daría? Entonces, Profe, sí. en la parte donde está el porcentaje de interés, en la parte inferior no se puso M. ¿Por qué? ¿A dónde no se puso N? M. ¿A dónde no se puso El N? interés dividido por Perdón, ¿a dónde me está diciendo? lo de la fórmula. Si lo ves, 1 más J dividido entre M. Abajo en la Es- fórmula ya colocada. ya porque ya aquí está convertido. Por eso que estamos convirtiendo a periodos semestrales. Esa es la tasa de Ah, interés semestral. Ya no lo tengo que dividir, ¿verdad? Ya lo tenemos. ok. ¿Mm? Profe, a mí me dio 388.858,64. Ese es el valor. Okay. 388. 858.64. Que por ahí anda. Ujú. Error. 0,89. 23. Ujú. 388, 858.64. ¿Consultas? No. ¿No tiene consultas? No. Bueno. Vamos a la número 2. A ver, entonces. Alguien que la pueda leer. Dice, si usted contrae una deuda por 3,5 millones el 1 de noviembre de 1990, la cual debe comenzar a amortizar exactamente 2 años después, con cuotas mensuales y vencidas durante 15 años. Dice, ¿cuál es la cuota mensual que deben realizar si la deuda paga intereses del 10,25%, capitalizables bimestralmente? Okay. ¿Qué tenemos acá? Es bimestral, profesor. Es Bimestral. 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 Ve que aquí tengo que esto es bimestral y los pagos se hacen ¿qué? Mensuales. ¿Ven?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir esa tasa bimensual a una tasa mensual, que es la de los pagos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que debo hacer es convertir la tasa. Yo quiero saber cuánto es la tasa mensual, sabiendo que la tasa que tengo, 10,25, es bimensual, o sea, entre 6. O lo que es lo mismo, ¿a qué tasa de interés mensual esto se iguala a una tasa bimensual anual? Entonces, lo que hacemos es únicamente despejar, ¿verdad? Entonces sería la raíz doceava, ¿verdad? Pues tenemos un momentito, prendiendo esto. Que la raíz doceava, ¿de qué? De 1 más punto 1025 dividido entre 6 elevado a 6. ¿Ok? Entonces, o más fácil, para que no tengan que hacerlo así. Hacen primero esto. ¿Cuánto nos da esto, verdad? Ustedes, para que no complique mucho, entonces dicen, bueno, 1 más punto 1025 dividido entre 6 elevado a la sexta. ¿Okay? Entonces eso nos da 1,106978,603. 1 más i elevado a 2. Entonces, para que esto, para quitarlo, recuérdense que lo multiplicaba por el inverso multiplicador. Entonces aquí sería 1 más i y aquí sería raíz doceava. 1.10697863. Entonces lo que ponemos es raíz doceava de AMS, ¿verdad? Y eso nos da 1,0085,05495. Ok, y este 1 que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Entonces, si lo restamos, nos quedaría, o lo que es lo mismo, si queremos multiplicarlo por 100, es un 0,85%. Un 0,85%, no un 85%, ¿verdad? Es un 0,85% mensual, ¿verdad? Usted lo multiplica por 12, lo que significa es que la tasa efectiva es un 10,20, ¿verdad? Es un 10,20. ¿Ok? Y lo demás es lo normal que hemos estado viendo. Entonces, si ya yo tengo la tasa de interés, lo que me dicen es, ¿cuál es la cuota mensual? Entonces, ¿cuál es la cuota mensual? Entonces, lo que vamos a averiguar es R, ¿verdad? Si sabemos que el préstamo era de 3,5 millones, ¿ok? R no lo conocemos, pero sabemos, podemos calcular cuál es la cuota. Decía que eran 180 cuotas, perdón, 15 años por 12 serían 180 cuotas. Pero aquí es donde entra la tasa de interés, ¿verdad? Ahí es donde la tasa de interés que va a actuar es la que encontramos al establecerla en la igualdad. Entonces aquí lo traemos menos 180, ¿verdad? Menos 180. Con una salvedad que decía que se empezaba a pagar 2 años después. Entonces, si se paga 2 años después, hay un periodo diferido. ¿De cuánto es el periodo diferido?
¿De cuánto era el periodo diferido? ¿Ah? ¿De cuánto es el periodo diferido? 2 años. 2 De años. uno, profe. ¿Perdón? Perdón, son 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos mensualidades son? 20, 20. 24. No. ¿Cuántos? ¿Y por qué no 24? ¿Cuándo 12. No. ¿Cuándo comienzo a pagar? No. En el segundo año. Ajá, entonces, ¿cuándo? ¿Cuántas cuotas serían? ¿Mm? 23. 23. Así es, 23 cuotas. Son 23 cuotas. Porque ustedes comienzan a pagarlo a partir de la cuota 24. Cuando es 2 años, ustedes empiezan a pagarlo. Entonces sería desde el periodo 23. O sea, hay 23 periodos antes que yo no pago. El 24 ya sí empiezo a pagar. Profe, ¿Sí? el elevado, ¿qué número era? Bueno, ¿qué número es? Porque no lo puedo ver. Sí, menos 180. ¿Cómo hacemos para hacerlo grande? ¿Qué hago? Profe, ¿por ¿Sí? qué son menos 180? Porque son 15 años. Son 15 años. 15 años. Así podemos verlo mejor. ¿Ah? Son 15 años. ¿Y se pagan mensualidades? 15 por 12. 180, efectivamente. 180. Sí. Bueno, y lo otro es nada más despejarlo, ¿verdad? Que ustedes lo despejen. Que ustedes lo despejen. ¿Preguntas sobre ese ejercicio? Profe, yo creo que con esta materia sí voy a ocupar un toquecito no sé, de esas horas, Claro. profesor. Sí, sí, claro. Nada más me avisan con antelación. No Nada sé más. qué deben de decir a los compañeros que les interese, porque sinceramente sí tengo mis dudas en algunas cosas. Claro. Pero ahí van a surgir más dudas. Sí, No me digan, profe. sí. Está bien. Entonces vamos con el ejercicio número 3. A ver. Alguien que lea el ejercicio número 3. ¿Alguien? Voy, profe. Dice, usted, ok, usted había contraído una deuda por 170,000 con vencimiento el 2 de junio de 1995. Poco tiempo antes de que venza su adeudo, ofrece a su acreedor cambiar ese pago único por 5 pagos mensuales anticipados, a realizar el primero el 2 de octubre de 1995. Si acuerdan un interés del 48% anual, ¿cuál es el valor de cada uno de los pagos? ¿Cuál es el valor de R? Ok, entonces, ¿los pagos cómo son? ¿Cómo tenemos los pagos?
son, ¿de qué forma? 5 pagos mensuales anticipados. Sí, mensuales, ¿verdad? Y la tasa de interés está como Anual. anual. ¿Sí? Entonces tenemos que convertir la tasa para ver cuánto es anual. Perdón, cuánto es mensual, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos que la tasa la tenemos anual. Entonces lo que vamos a buscar es cuánto es ese I, ¿verdad? Esa tasa de interés anual, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, voy a hacerla de una vez acá. Entonces, raíz de 1.48 y a eso le quito 1. ¿Ok? Y entonces la tasa de interés es de un 0,3320, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que I es igual a 0,0332097. Digamos, ahí está ahí. Ok. Ya que con la calculadora rapidísimo se saca, ¿no? Nada más es entender el concepto de despeje, ¿verdad? Y ya ustedes pueden hacerlo muy fácil. Ahora bien, recuérdense que primero nos dijeron que era anticipado. ¿Verdad? Ok, recuérdense que había una forma. Y que, bien es cierto, nosotros estábamos el 2 de junio y vamos a empezar a pagar hasta el 2 de noviembre. O sea, vamos a ver, pues teníamos una condición como esta. Ya nosotros estamos aquí el 2 de junio, pero vamos a empezar a pagar el 2 de noviembre. Okay, un periodo diferido, ¿verdad? Que hay un periodo diferido. ¿Eh? Que el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Profe, si no me equivoco, dice el 2 de octubre, no noviembre. ¿El 2 de qué? Octubre. De octubre. Entonces, 2 de octubre. Okay, aquí el 2 de octubre. Entonces, pues estamos en junio, julio, agosto, septiembre, y aquí es, lo quitamos, es octubre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, lo que me están diciendo es calcule la cuota, ¿verdad? Descalcule la cuota. ¿Cuánto era el préstamo? El préstamo era 170,000. Yo tengo que averiguar la cuota, pero era anticipada, ¿verdad? Era anticipada, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuántos pagos eran? 5 pagos, 5 pagos mensuales. Pero dice que esta es la tasa de interés mensual. Yo lo estoy trayendo a valor presente, o sea, me estoy viniendo aquí. Lo estoy trayendo a valor presente. Los 5 pagos. Pero como es anticipada, recuérdese que tiene que agregársele el factor, ¿verdad? Tiene que agregársele el factor. Y como es diferida, porque usted va a empezar a pagar hasta acá, ¿cuántos periodos tenemos de diferido? ¿Cuántos periodos? ¿Cuántos periodos tenemos de diferido? Recuerde que es anticipado. Si empezamos a pagar el 2 de octubre, ¿cuántos periodos tenemos diferido? No, ¿Perdón, cuántos? 4, profe. 4, ¿verdad? Entonces lo traemos a menos 4. Serían estos, 1, 2, 3, 4. Como era anticipado, entonces se paga en junio, julio, agosto y septiembre. Y ya en octubre empezamos a pagar. Serían 4. Y ya nada más hacen el despegue, ahí tienen todos los cálculos. Entonces lo que nos da esto,
Lo pasamos a dividir y ya tenemos R. Ya tenemos R. Pregunten no se queden con las dudas, ¿verdad? La cuestión es que pregunten por qué sale, de dónde sale, todo eso, ¿ah? ¿Todo claro? Profe, el último paréntesis donde está el -4, ¿cuáles son los numeritos que están ahí? Es que casi no. La misma tasa de interés, nada más se le va a dar a -4. 1 más la tasa de interés mensual elevada a -4. La misma tasa que era un 0,332097. Parece que está en la forma de anticipado, que era el factor, le agregábamos un factor, pero como también es diferido, entonces hay que agregarle el diferido. Porque ya empieza a complicarse en el sentido que ya le dan una fórmula, le preguntan una fórmula, pero también lo difieren. Entonces tienen que tener, digamos, el manejo de eso, ¿verdad? El segundo factor era de lo anticipado también. ¿Perdón? El segundo factor era de lo anticipado. Este factor es de anticipado y este factor es de diferido. Y este es de diferido. ¿Estamos? Vamos con... ¿Qué dice la 4? Alguien que la lea, nada más, no la vamos a hacer. Nada más es para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué dice la 4? Alguien que la lea. La 4 dice, al comprar un terreno, usted hace un pago de prima de 50,000, que incluye los gastos de escritura y otros. El resto de la prima, 80,000, lo liquida mediante 12 pagos quincenales, vencidos e intereses del 12% capitalizable quincenalmente. A partir del séptimo mes, cuando termina de pagar la prima, abona la suma de 12,500 cada mes durante 5 años, con intereses del 18% capitalizables mensualmente, para liquidar el resto. ¿Cuál es el costo del terreno? Okay. Ve que ahí la primera parte dice que hay 12 pagos quincenales vencidos con intereses del 12% capitalizables quincenalmente. Eso se convirtió en una anualidad simple. Tan sencillo como eso. Se convirtió en una anualidad simple. ¿Por qué? Porque el periodo de capitalización coincide con el periodo de pago. Entonces, allí únicamente lo que tienen que hacer ustedes es encontrar el valor de la cuota. ¿De qué? Del resto de la prima, que eran 80,000 colones, ¿verdad? Lo que sucede es que es posteriormente dice, a partir del séptimo mes, cuando termina de pagar la prima, ve que entonces ahí lo que sucedió es que no hubo una mezcla de la parte primera con la parte segunda. La parte primera llegó y terminó hasta la cuota 6 y entonces en el 7 comenzó otra condición. Entonces, no hay que mezclar tasas de interés porque se pactó posteriormente. No hubo como los anteriores en donde lo que estamos haciendo es
reconvirtiendo una tasa de interés mensual y con una tasa anual. Esta no, esta terminó las cuotas que usted tenía que pagar, que ya era para determinar cuánto era el valor de esa cuota, ¿verdad? Y después, lo demás es únicamente traer a valor presente todos los valores, que es a partir de la fecha 7. Entonces, ahí no había que convertir la tasa de interés. Era una simple anualidad, valga la redundancia, simple. Vamos a ver otra que sí convierte tasas. Veamos la número 5. ¿Alguien que lea la número 5? Dice, profe, si al principio del mes 7 y hasta el principio del mes 12 se depositan mes a mes 90,000 y luego al final del mes 12 se retiran 40,000, encuentra el valor acumulado un semestre después de realizado el retiro, si el interés vigente es del 34,4889% anual efectivo. Okay, vamos a ver. La primera condición que dice ahí es que es anticipado, ¿verdad? Dice al principio del mes. Al principio del mes. ¿Ok? Entonces, al principio del mes ya nos da que es anticipado. Segundo, nos dicen que se deposita mes a mes, pero la tasa de interés que nos están dando es de un 34,4889% anual. Entonces, ¿qué tenemos que convertir? Lo primero que tenemos que convertir es la tasa. ¿Cómo convertimos? Los pagos son mensuales, ¿verdad? ¿Cierto? Los pagos son mensuales. Entonces tenemos 1 elevado a la i, perdón, 1 más i elevado a la 12. Y la tasa de interés es anual. Y la tasa de interés anual dice que era un 34,4889. ¿Ok? Entonces, hay que convertir esa tasa, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que convertir. Lo demás es únicamente determinar el valor. Pero tiene algunas condiciones. Entonces, si al principio del mes 7 y hasta el principio del mes 12, ve que ahí tenemos un periodo que nosotros, digámoslo así, tenemos al principio y hasta el mes 12. Entonces, tenemos parte del periodo que nosotros no cubrimos, que serían los 6 primeros meses, ni después del mes 12, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esa tasa de interés, ¿verdad? Entonces, vamos a convertirla, le sacamos raíz doceava de 1,344889 y a eso le quitamos 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y es igual, aquí lo multiplican por 100, es igual a un 2,5%, ¿verdad? 2,5% de la tasa de interés. 2,5%. Esa tasa de interés lo que significa es que esa es la tasa anual a la cual está afectando el capital. Ahora bien, dice, si al principio del mes 7 y hasta el principio del mes 12, o sea, quiere decir que nosotros hacemos un pago en mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, o sea, hacemos 6 pagos. 6 pagos. Dice que se depositan mes a mes 90,000 y luego al final del mes se retiran 40,000. Les vamos a ver cuánta plata tenemos nosotros acumulado. Entonces, nosotros tendríamos, vamos a encontrar el valor futuro, ¿verdad? O sea, cuánto tenemos acumulado. Entonces, tenemos que nosotros depositamos 90,000 a una tasa de interés durante 6 periodos. Le quitamos 1. ¿Okay? Tenemos 1. Pero como era anticipado, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Le agregamos el factor. El factor, ¿verdad? Okay. Y para saber cuánto tenía acumulado, a esto le quito, dice que
retiro 40,000. Les voy a retirar los 40,000. Es lo quito. Le quito los 40,000. Okay, entonces, nada más vamos a hacerlo para terminarlo porque hay un pasito más que hay que hacer. 1 por 0.25 elevado a la 6, que menos 1. 0.25. Eso multiplicado por 1 más 0.25. Y le quito los 40,000 de una vez. Entonces yo tengo acumulado el valor futuro va a ser 549,268,71. Eso es lo que yo tengo acumulado. ¿Okay? Pero dice el valor acumulado un semestre después de realizado el retiro si el interés vigente es del 34.48. Entonces, vea lo que hay que interpretar el problema. Dice, si al principio del mes 7 y hasta el principio del mes 12 se depositaron mes a mes 90,000 y luego al final del mes 12 se retiran 40,000, encuentre el valor acumulado un semestre después de realizarse el retiro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar nosotros? Si esto quedó en la cuenta en el mes 12 y lo voy a retirar 6 meses después, entonces lo llevo a valor futuro. Entonces, solo multiplico por 1.025 elevado a la 6. ¿Ok? Porque entonces, lo que yo tendría acumulado es 636,983.31. Ese es el valor que yo tendría acumulado al finalizar los 6 meses posteriores a que yo hice el retiro de los 40,000 colones. Ajá. ¿Preguntas? Pregunta, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo, pero? Este es el temilla más feillo que hay. Todos los demás es, digamos, este hay que pensar un poquitillo, en el sentido de que hay que aplicar todas las fórmulas, ¿verdad? Ya sea anticipada, ya sea diferida, ya sea vencida. Si eventualmente hay que convertir la tasa de interés, pero no es nada de otro mundo. Profe, tengo una consulta. Al final lo elevo a las 6 por el semestre. Ajá, porque lo que decía era que después de que usted retira 40,000, lo retira hasta el semestre siguiente. Entonces el semestre son que usted dejó la plata 6 meses en su cuenta. Gracias. Tengan un interés durante esos 6 meses. ¿Está bien? Bueno. De hecho, eso está más entendible. ¿Perdón? De hecho, eso se entiende más, profe. Las preguntas. La verdad es No, porque eso se entiende mejor. Sí. Ahí lo que hay que hacer es como muy despacio entender el problema, porque si ustedes se aventuran y utilizan una tasa que no es, ya todo está malo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. Tengo más hojas. Vamos con el ejercicio número 6. Vamos a ver, el ejercicio número 6. Alguien que lo lea.
Ajá, ¿qué dice el ejercicio número 6? La compañía El Sol S.A. adquirió con el Banco del Comercio el 1 de julio de 1993 una deuda de 200.000 a un interés del 12% anual, convertible trimestralmente. Suma que deberá pagar en cuotas iguales pagaderas por trimestres vencidos durante 5 años. Un año después formalizan otro préstamo adicional por un monto de 100.000 colones, con las siguientes condiciones: intereses del 12,5508% efectivo, pagos trimestrales vencidos iguales a 4 plazos. Los pagos se realizan en las fechas pactadas, pero previendo un problema de liquidez luego de efectuados los pagos correspondientes al 1 de julio de 1995. La compañía plantea una refundición de deudas con las siguientes condiciones: pagos semestrales vencidos iguales durante 4 años, una tasa del 14% convertible semestralmente, por lo que en caso de que el banco aceptara la propuesta, calcula Carlita, se le fue, calcule. la nueva cuota que Ajá. La nueva cuota que debería pagar semestralmente. Entonces ve que tenemos una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Tenemos la siguiente condición, ¿verdad? Estamos acá y dice: la compañía El Sol adquirió con el Banco del Comercio el 1 de julio de 1993. Entonces estamos aquí, 1 de julio del 93. De 200.000 a un interés del 12% anual convertible trimestralmente, ¿verdad? Suma que deberá pagar en cuotas iguales, pagaderas por trimestres vencidos durante 5 años. Durante 5 años, ¿verdad? ¿Ok? Entonces se supone que si yo debería pagar eso durante 5 años, entonces yo vencería en el 98. ¿Ok? 5 años, ¿verdad? Dice trimestres vencidos durante 5 años, ¿verdad? Entonces, ahí tengo una condición, ¿verdad? ¿Cuántos son los trimestres? ¿Cuántos trimestres habrían en el hasta el 5 años? Entonces tendríamos 20, ¿verdad? Pero decía el problema que, pero previendo un problema de liquidez, luego de efectuados los pagos correspondientes, el 1 de julio del 95, pues acá el 1 de julio del 95. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se plantea la refundición. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es acá, cuánto es el capital, cuánto debo yo aquí, si yo había pactado esta condición. Entonces, ahí no tenemos que manejar nada, sino que tenemos que conseguir el saldo insoluto. Entonces, vamos a ver, averigüemos la cuota primero, porque el saldo insoluto nosotros lo averiguamos con la cuota, ¿verdad? ¿Cómo estaba pactada? Dice que a un 12% convertible trimestralmente, ¿verdad? Vamos a traerlo a valor presente y la tasa de interés era un 12% convertible trimestralmente. Entonces lo dividimos entre 4 y entonces aquí tenemos 12 entre 4. ¿A cuánto tengo que elevarlo yo? A las 20 cuotas, profe. Vamos a ver. Si al final de cuentas yo sé que las 20 cuotas me van a dar un monto, ¿verdad? Yo sé
que ese tiene un monto. Ya yo pagué hasta cierta fecha, o sea, yo pagué hasta aquí. Ya yo pagué hasta ahí. Yo lo que tengo que determinar y traerlo hasta la cuota que yo tengo. En este caso, yo necesito saber cuánto es la cuota para poder manejarlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto. Un minutito. Mi calculadora está. Pues la cambio por la mía blanca. Ah, ¿verdad? Qué huepuchica, ya se me fue. Debe ser la batería. Vamos a ver, 200,000. Ok, entonces lo dividimos entre el factor 1 menos 1.03. 1.03. Ok, entonces la cuota serían 13,443.14. Perdón, no había puesto acá. Como dijo la compañera, son 5 años por 4 serían 20, ¿verdad? Serían 20. Entonces, si ya yo tengo la cuota, yo puedo saber cuánto es el saldo insoluto, o sea, cuánto debo aquí. Recuérdense que para encontrar este es el primer paso, ¿verdad? El segundo paso. Entonces sería, ¿cuánto es el saldo de que yo debo? Si yo sé que la cuota era de 3,443.14, ¿ok? Lo traigo a valor presente. Punto 2 entre 4. Y ahora sí, ¿cuánto plazo le ponemos ahí? ¿Cuánto plazo lo traigo a valor presente? 10. No. ¿Cuánto? No Estamos son en... dos. Ajá. No son 9, profe. No, porque estamos en el 95 al 98. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? 3. ¿Por 4 Tres. trimestres? 3 por 4. 12, ¿verdad? Ok, entonces ahí vamos a conseguir cuánto yo voy a deber acá. Entonces tenemos 13,443.14 y lo multiplico por el factor 1 menos 1 más elevado a la menos 12. Y eso lo que me dice es que el valor presente son 133,813.07. Ese es el valor presente. O sea, ahí lo único que he hecho es la primera parte del problema que me dice que yo había firmado una operación a 5 años plazo con un 12% anual convertible trimestralmente. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok. Vamos a ver. Sigue el problema y dice, un año después de formalizado otro préstamo, pero un año después formalizan otro préstamo adicional por un monto de 100,000 con las siguientes condiciones de interés, el 12.55,08
08 efectivo con pagos trimestrales vencidos e iguales a 4 años plazo. ¿Ok? Ve que ahí la tasa de interés es un 12.5508 efectivo, pero los pagos son trimestrales. Entonces tengo que convertir, tercer paso, vamos a convertir la tasa, ¿verdad? Entonces tenemos pagos, yo quiero saber la tasa de interés trimestral, sabiendo que la tasa que yo tengo es anual y era de un 12.5508. ¿Okay? Entonces, la hacemos, la convertimos la tasa. Okay, entonces sería raíz cuarta de 1.125508 y a eso le quito 1. Okay. Eso sería de un 3%. 0,299 todo redondeado. 3%. Nos da 0,29999. Lo redondeamos a un 3%. ¿Verdad? Ok. Entonces, ya yo sé, sabiendo la tasa de interés, entonces vamos con el cuarto paso. ¿Okay? Sabemos que era 100,000 colones. Yo no sé el pago periódico, pero sí decía que son pagos trimestrales vencidos e iguales a 4 años plazo. Entonces voy a traérmelo a valor presente, ¿verdad? Entonces vamos a traerlo a valor presente. ¿A qué tasa de interés? La que va a actuar sobre esto, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuántos periodos son? ¿Cuántos periodos son? Si era 4 años y de una forma trimestral. ¿Cuánto es? ¿Cuántos periodos son? 6. ¿Cuántos? 16. 16 periodos. Okay. Y ahí encontramos la cuota, ¿verdad? ¿Cuánto era la cuota? Entonces sería 1 menos 1.03 elevado a la menos 16. Ok. Y nos dice que la cuota es de 7.961.08. Esa es la cuota. Esa es la cuota. El pago periódico. Pero ¿cuándo se hacía eso? Ve que decía lo siguiente: un año después de formalizan otro préstamo por un monto de 100,000 con las siguientes condiciones. Intereses del 12.55. ¿Qué es lo que pasó? O sea, lo que yo necesito es traerlo al valor presente, ¿verdad? A valor presente. Porque yo tengo que comparar todo en valor presente acá, en esa fecha. Ok, entonces ve, dice, un año después, formalizan un préstamo con las siguientes condiciones. ¿Ok? Un adicional de 100,000 con la siguiente condición. Intereses tanto efectivo, pago trimestral vencido e iguales a 4 años plazo. Los pagos se realizan en las fechas pactadas, pero previendo el problema de liquidez, luego de efectuar los pagos correspondientes del 1 de julio de 95, la compañía plantea una refundición de las deudas con las siguientes condiciones. Pagos semestrales vencidos iguales durante 4 años a una tasa del 14% convertible semestralmente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ustedes hicieron 16 pagos trimestrales
de 7.961. Yo lo que necesito es determinar cuánto es el valor presente de eso. Entonces vamos a hacer el valor presente de eso. El quinto paso. Una prueba de valor presente. Recuerde que el valor presente ¿okay? Okay. Ahora sí, como es un año después, entonces hay que quitarle ¿cuántos periodos? 4. Entonces lo vamos a traer a valor presente. En vez de 16, lo vamos a traer a valor presente a 12. O sea, un año después. O sea, hay 4 periodos que no vamos a considerar. Y entonces aquí vamos a tener cuánto es el valor presente de eso, ¿verdad? Entonces tenemos 79,008. Lo vamos a multiplicar. 1 menos 1.03 elevado a menos 12. Y esto dividido entre 0.03. ¿Okay? Entonces me dice que el valor presente de eso son 79.244,62. Ok, entonces, el sexto paso es determinar si yo tenía una deuda de 133.813,07 y después adquirí otra deuda de 79.244,62. Entonces, mi deuda actual es de 213.057,69. Y entonces viene el paso número 7. El paso número 7, que era la pregunta. ¿Cuánto es el valor presente? Perdón, ¿cuánto es el valor de la cuota? Decía, la compañía plantea una refundición de la deuda con las siguientes condiciones. Pagos semestrales vencidos iguales durante 4 años a una tasa de 14% convertible semestralmente. Por lo que en caso de que el banco aceptara la propuesta, calcule la nueva cuota. Entonces nada más vamos a calcular la cuota. Entonces, si yo tengo lo que yo debo, ok, quiero averiguar R y sé las condiciones. Las condiciones eran que era una tasa de interés del 14% convertible semestralmente. Entonces lo divido entre 2. Ajá. ¿Y cuánto periodo? A 4 años. ¿Ok? 4 años. Entonces, de una vez si quiero lo pongo. 4 años por 12 meses. Y ahí tenemos el valor de R. Entonces voy a hacerlo de una vez acá. Esto dividido entre 1 menos 1.14, perdón. 1 más, de una vez lo voy a hacer. 1.07 elevado a la menos 8. 1.07. Y me dice que el pago de la cuota periódica son 35.680.29. Y esa es la pregunta. Esa es lo que nos estaban preguntando a nosotros. De todo esto, ejercicio, lo que nos estaban preguntando era esto. ¿Cuánto es la cuota? Y la cuota va a ser de 35.680.29 semestralmente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, arriba con los periodos de menos 16 y el otro de menos 12, ahí es donde me quedé pensando. Ajá, y lo que decía era que usted efectúa pagos iguales durante 4 años. Dice lo siguiente. Dice, los pagos se realizan en la fecha pactada, pero previendo un problema de liquidez, luego de efectuados los pagos correspondientes el 1 de julio de 95, la compañía plantea una refundición, perdón, vamos arriba.
Dice así, un año después formalizan otro préstamo adicional por 100,000 con las siguientes condiciones. Intereses del 12.5508 efectivo, pagos trimestrales vencidos iguales de 4 años. Los pagos se realizan en la fecha pactada, pero previendo un problema de liquidez, luego de efectuar los pagos correspondientes el 1 de julio, la compañía plantea una refundición de la deuda con las siguientes condiciones semestrales vencidos iguales durante 4 años a una tasa de un 14%. Ese año después es lo que nos está diciendo que usted pactó 4 años la operación, pero un año después lo que tenemos que traer a valor presente. En vez de traerlo los 4 años, como usted lo pacta un año después, lo que tienen que traerlo es a 3 años. En 3 años son 4 por 3, 12. Entonces, para traer el valor presente, usted no lo trae con 16, sino lo trae con 12. Porque, bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer la línea de tiempo-valor, ¿verdad? Para que se puedan ubicar. Pero eso es lo que le está diciendo. El pago usted llega, usted formaliza un año después. ¿Ok? Entonces, al finalizar un año después, lo que hace es correr un año antes para saber cuánto es el valor de las cuotas. Haga la línea de tiempo-valor y ahí se ubica. Sí, profe. Sí. Está un poquitillo larga esa, ¿verdad? Las hojas. Vamos con la número 7. 7. Vamos a ver. ¿Qué dice la número 7? ¿Qué dice la 7? Dice, el 1 de enero de 1995, Transportes Internacionales, AW, está evaluando su estructura financiera, dentro de la cual tiene 2 obligaciones formalizadas. El 1 de enero de 1994, con inversionistas europeos, según lo siguiente. Un préstamo por 750,000 a 6 años plazo, con intereses del 9% anual, efectivo y cuotas iguales a pagar en forma trimestral vencida. B. Otro préstamo por 500,000 a 5 años plazo, al 8% capitalizable trimestralmente con pagos mensuales, iniciando el primero después de transcurridos 13 meses desde su formalización. Los intereses de los primeros 12 meses son liquidados oportunamente en efectivo. Dice, el 1 de enero de 1925 va a liquidar las deudas con fondos provenientes de un banco árabe a pagar en 10 años al 8,50% capitalizable semestralmente, mediante pagos iguales al inicio de cada año. ¿A cuánto asciende el valor de los pagos por efectuar? Entonces nosotros recuerden que tenemos que buscar el valor presente aquí, porque es en el momento en que se va a liquidar las deudas. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto es. Ve que el primer préstamo habla de 750,000 a 6 años con intereses del 9% anual efectivo, pero las cuotas a pagar son trimestrales. Entonces ya con eso tenemos que convertir la tasa. Entonces lo primero que vamos a hacer en la primera operación va a ser convertir la tasa. Yo quiero una tasa que era trimestral, pero tengo una tasa que es efectiva anual.
Entonces lo que hago es primero convertir la tasa, ¿verdad? Entonces, tenemos la raíz cuarta de 1.09 y le quitamos 1. Okay. Entonces, I es igual a un 2,77. Bueno, si usted quiere, lo ponen ahí, ¿verdad? 2,17%, 18%, ahí por allá. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar para saber el saldo insoluto, el segundo paso es averiguar la cuota. Y para averiguar la cuota, entonces tenemos que el monto era, el préstamo era 750,000. La cuota no la sé. Decía que el préstamo es a 6 años plazo, un interés, bueno, en forma trimestral, ¿verdad? Entonces tenemos 1, tenemos la tasa de interés, ¿verdad? 0.21778. Ok. Ok. ¿Y cuánto es, si lo vamos a traer a valor presente? ¿Cuánto es el periodo? ¿A cuánto estaba pactada la operación? ¿A cuántos años? 6 años. Ah, pero era por trimestre. Sería 24 cuotas, ¿no? 24 cuotas, ¿verdad? Entonces ahora tenemos, vamos a averiguar cuánto es la cuota. 750,000. Ok, 1. 21,78. Pues era ahora menos 24. Y esto lo dividimos entre 0.021. 77,8. Y la cuota, entonces, el pago periódico va a ser de 40,000. 40,456,48. Ahí no hemos hecho nada, sino que lo que vamos a hacerlo es traerlo a lo presente, ¿verdad? Si eran 6 años, esto vencía en el 2000, ¿verdad? En el 2000. Entonces ahora vamos a traerlo a valor presente. O sea, sacar el saldo insoluto, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el saldo insoluto. Pues decir que para sacar el saldo insoluto, lo que necesitábamos era la cuota. ¿Okay? Y lo que hacíamos era traerlo a valor presente. ¿Okay? Teníamos 1 más 0,21778. ¿Ok? ¿A cuánto lo elevamos? Si lo vamos a traer a valor presente. ¿Cuántos años serían? ¿Cuántos años serían? 5. Ajá, 5 años. Entonces, ¿cuántos periodos serían? 20. Pues sería la menos 20, ¿verdad? La menos 20. Elevado a la menos 20. Lo dividimos esto entre 0.0778. ¿Ok? Y entonces me dice que yo debo a esa fecha 650,309,97. Ese es el saldo que yo tengo de esa operación. ¿Verdad? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿eh? Esa es la primera operación. Vamos con la segunda operación. La segunda operación dice que hay otro préstamo de 500,000 a 5 años plazo, 8% capitalizable trimestral con pagos mensuales. ¿Ve? Y ahí tenemos condiciones diferentes, dice. Iniciando el primero, después de transcurridos 13 meses después de su formalización. Los intereses de los primeros 12 meses son liquidados oportunamente en efectivo. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué tasa de interés tenemos o qué condiciones tenemos? Ve que el 1 de enero del 95 dice que se va a liquidar las deudas con fondos provenientes de un banco árabe a pagar en 10 años
al 8.5%, capitalizable semestralmente. ¿Ok? Y aquí tenemos un préstamo a 5 años plazo, ¿verdad? Entonces, lo interesante acá es determinar si yo estoy en la misma fecha, si yo estoy acá, entonces yo tendría una deuda de 650,309.97 y saqué un préstamo de 500,000 colones. ¿Ok? Y los 500,000. Entonces yo debo al banco, o voy a financiar con el banco 1.050.309.97. Eso es lo que yo debo al banco. Pero entonces el banco me da unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que me da el banco? El banco me da y me dice, ok, yo te lo doy a un 8.5%, con capitalización semestral. ¿Ok? Entonces yo tengo que convertir la tasa de interés, ¿verdad? Y entonces dice, el 1 de enero del 95 va a liquidar deudas con fondos provenientes de un banco árabe a pagar en 10 años al 8%, capitalizable semestralmente mediante pagos iguales al inicio de cada año. Entonces, ve que tenemos anticipado, ¿verdad? Anticipado. Y lo vamos a hacer semestralmente. Pero yo tengo que convertir la tasa que está semestral para ver cuál es la tasa anual que ella tiene. Entonces vamos a ver cuál es la tasa anual. Si ya yo sé que tengo un 8.5% que es semestral. Entonces vamos a hacer la operación. Elevado esto a la 2. Y le quitamos 1. ¿Ok? La tasa anual que va a afectar ese préstamo va a ser de un 8.68. 625, ¿no? O sea, la tasa convertible, ¿verdad? Ahora sí, lo que me estaban preguntando es de cuánto ascienden los pagos. Entonces, el sexto paso es, voy a averiguar los pagos. Si yo debo 1.150.309.97, no sé cuánto es R, pero sí sé que va a ser durante 5 años, ¿okay? Entonces se va a liquidar, perdón, a pagar en 10 años en forma semestral, ¿verdad? Vamos a traerlo a lo presente. ¿Ok? 680. Ok, vamos a ver. Serían 10 años y es semestralmente, entonces sería elevado a la menos 20, ¿verdad? Pero dice que en forma anticipada. Y entonces, en forma anticipada, tengo que ponerle el factor. Ok, y ahí está resuelto. ¿Cuánto es R? ¿Cuánto es el pago periodo? Consultas. ¿Puedo volver a explicar esa última parte? Perdón. Esa última parte, si me puede explicar. ¿No se escucha? Que si puedo volver a explicar. Esa última parte. La última parte es un segundo préstamo, ¿verdad? Un segundo préstamo dice que hay otro préstamo de 500,000 a 5 años plazo al 8% capitalizable trimestralmente con pagos mensuales. Ya lo voy a ir a limpiar. Sí, eso es desecho. Mañana yo puedo comer helado. Dani, tiene el micrófono abierto. No. Dani. Ok, les decía que hay otro préstamo de 500,000 colones a 5 años plazo al 8% capitalizable trimestralmente
con pagos mensuales, iniciando el primero después de transcurrido 13 meses desde su formalización, y los intereses los primeros 12 meses son liquidados oportunamente en efectivo. Dice que el 1 de enero del 95 va a liquidar las deudas con fondos provenientes de un banco árabe a pagar al 10 años al 8% capitalizable semestralmente. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Estos 500,000 colones lo van a liquidar, lo van a sacar el 1 de enero del 95. Entonces, ya yo lo tengo a valor presente. Entonces, lo que estamos haciendo es, nos trajimos a valor presente al 1 de enero del 95 el primer préstamo. Y como el otro lo tengo en esa misma fecha, lo único que hice fue sumarlos. Ahora bien, el pacto está en que nosotros teníamos una tasa de interés que va a actuar sobre el capital, que es de un 8,5% en forma semestral. En forma semestral, yo necesito determinar cuánto es la tasa de interés. Entonces, lo que estamos haciendo es convirtiéndola a la tasa de interés que va a actuar sobre el capital, ¿verdad? Y entonces, la que va a actuar sobre el capital va a ser un 8,6. Y entonces, lo que nos estaban diciendo es, bueno, ok, si ya yo sé que debo tanta plata, ¿cuánto es el pago periódico que debo hacer? Entonces me dicen averigüe el ¿verdad? Pero como es anticipada, lo que estamos trayéndole es agregando el factor. ¿Por qué a la menos 20? Porque son 5 años por 4. ¿Por qué esta tasa de interés es la que actúa sobre el capital? ¿Por qué este monto de 1.150.000? Porque es la unión de las dos deudas. Entonces ahí lo que hacemos es un simple despeje, ¿verdad? Despejar eso. Okay, 1.08680 elevado a menos 20. Más 1 más 0.86. Voy a tener que hacerlo separado porque me está dando el factor. Entre paréntesis acá. Ya sé por qué es. Profe, ¿por qué eran 20? Menos 20. Porque son a 5 años. Perdón, 10 años de forma semestral, perdón. Son 10 años en forma semestral. Vamos a ver aquí qué pasó, que no me está. 150. Vamos a hacerlo por la parte 1 menos. Eso estamos 10.15. Entonces tenemos 1.150. Dividido entre ambos. Estoy haciendo, perdón. Esta tasa es anual,
Entonces tengo que dividirla en semestral, que es entre 2. Perdón. Profe, Sí, los pagos no eran anuales. no, dice que son semestrales. Dice, se va a liquidar de pagar de 10 años al 8% capitalizable semestral mediante pagos iguales al inicio. Son pagos iguales al inicio, no están diciendo que son pagos anuales. Entonces, tenemos que convertirlo semestralmente. Tenemos que convertirlo semestralmente. ¿Cómo así, profe? Es que, digamos, usted no convirtió eso a la hora de hacer las tasas equivalentes. ¿Perdón? No te entiendo. Dime. Profe, que si las tasas equivalentes, digamos, en las tasas equivalentes no se convirtió eso ya semestralmente. No, ve que aquí yo lo hice anual. Véalo aquí. Yo lo convertí anual, a una tasa anual. 1 más I. Lo convertí anual. Entonces, al convertirlo anual, si lo voy a aplicar semestralmente, tengo que dividirlo entre 2. ¿Cierto? ¿Cómo eran los pagos? Semestrales. Semestral. Yo tengo que dividirlo entre 2. Y yo tenía que dividirlo entre 2. Y se los dejé a ustedes. ¿Cómo se llama? Como si fuera anual la tasa. Y la tasa no era anual. Profe, pero entonces así hizo en todos los ejercicios o solo en este. No, solo en este. Solo en este. Sí, solo en este. Solo en este. Fue en este que yo convertí la tasa anual. Y al convertir la tasa anual y los pagos son semestrales, entonces tengo que ponerlo semestralmente. Tengo que ponerlo semestralmente. Semestralmente. Profe, ya no se sacó un 100. No, ya no. Pues, Pero hagamos algo. Yo le doy el 100 y usted nos da un 100 en el examen que viene. no. Eso No, es eso fue lo que usted dijo. eso es parte de lo que tenemos que manejar. Que podemos equivocarnos. Son ejercicios que uno no está continuamente viendo ni nada, ¿verdad? Entonces, Profe, sí. disculpe que lo interrumpa, pero digamos, en las tasas equivalentes no puede convertirse desde las tasas así semestralmente, la tasa, para uno no confundirse. En realidad sí podríamos hacerlo. Sí podríamos hacerlo. Pero entonces sería convertir para una parte y después para otra parte. Entonces no se recomienda. No se recomienda. No se recomienda. Es mejor trabajarlo o de una vez o eventualmente hacerlo dentro de una equivalencia de la tasa nada más. Porque si no tendrías que hacer una parte con una tasa, otra parte con otra tasa. Entonces ahí es donde va a matarle esa situación. Profe, Sí. hablando del examen, ¿usted cómo va a hacer el examen de cátedra? Es para todo el mundo, o sea, para todas las sedes. Para todas las sedes, sí, ya mandamos el examen. O sea, mandé varias, sí, hice 3 exámenes, 3 tipos de exámenes. No, pobrecitos todos. Sí, 3 exámenes. Entonces va al azar a ver cuál le corresponde. La ventaja es que nosotros lo tenemos de usted, profe, esa es la ventaja, pobrecitos los demás. Verá que no está difícil.
No está tan difícil tampoco. Vamos a ver, la cátedra está viendo algunas cosillas ahí, pero no van a salir muy afectaditos. Bueno, para que se ganen el quiz, ¿por qué no hacen la 8 y la 9 en grupal? Y la vale por quiz, Se lo hago por el quiz. en tiempo. Que a medianoche. No, a medianoche no, muy tarde. A las 10. No, profe, a medianoche. Profe, No, medianoche, profe. bueno, a las 11 para hacer un término intermedio. La 8 y la 9. Eso iba a decir yo, profe, que la dejara a las 11 para estar de acuerdo todos. Sí. Que la 8 y la 9. Ok. Y hacen de tarea grupal de la 10 a la 20. Ok, profe. De tarea grupal, para que vayan ganando puntos. Profe, Para la, ¿y esa para tarea la, grupal para cuándo sería? para la otra semana. Sí, profe, porque yo voy a la ciega, sinceramente. Yo no sé ni cuánto llevo de nota y nada. Yo tampoco. La nota no es importante para mí. Para mí sí, profe. Para ustedes sí. Para mí no. Como se están calificándolas ahí las asistentes. Entonces, quedamos así. Hacen la 8 y la 9 como quiz. Ahorita les abro la plataforma para entregar a las 11. En forma grupal. Pues los mismos grupos de lo que tienen hacen ahí, yo no sé si conforman en salas o yo no sé cómo lo van a hacer. Okay. Un drive o yo no sé cómo lo van a manejar. Y, ¿cómo se llama? La 10 a la 20 de tarea para la próxima semana. Listo, profe. ¿Está bien? Profe, el quiz va grupal. Grupal. Solo me entregan uno, ¿verdad? Profe, déjelo hasta medianoche. No, a las 11. Profe, igual eso lo sube la persona Como que en ha subido los Cenicienta. trabajos de aplicación. Profe, y ¿usted eso. liguista, profe? Sí, claro, por supuesto. Que si usted no deja de examen a las 11, les gana Cartago. No me deja a las 12 y le gana Cartago. Tenemos dos No partidos. juegue con el karma, profe. Tenemos 2 partidos más todavía ahí. Profe, no se arriesgue, profe. No se la puede jugar uno, ¿ah? No, profe, es decir, vea que si pierde la liga, vea que es porque usted no lo dejó a medianoche. Nos negociamos, vea. Les dije a 1 hora y ustedes me dijeron a medianoche. Yo le dije que a las 11 estoy partiendo Profe. la yote. ¿Qué pasó? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Profe, usted dijo que eso lo hacíamos grupal, entonces lo sube una única persona, la que, por ejemplo, sube los trabajos de aplicación y eso. Ajá, igual. Me ponen los nombres, ¿verdad? Del grupo, de las personas participantes. Ok, profe. ¿Está bien? Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Se cuidan, éxitos. Y profe. ya Para la mañana próxima, profe. Ya lo que La le próxima estoy semana diciendo. sí es presencial. es presencial, sí. Ya lo que le estoy diciendo, profe. Vea el partido mañana, nada más. Mañana voy a celebrar el 31. Yo le voy a escribir, se lo dije. Y que alguien me debe una empanada ahí. Yo no sé qué pasó. Se hicieron los ¿Quién rusos. sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Ojalá que haya presencialidad la próxima semana para el, ¿cómo se llama la empanada esa? Bueno, profe, voy a hacer el quiz. Bueno, éxitos.